Buenas noches, profesor Javier. Soy Miguel Ángel Suárez Suárez. Hoy vengo a exponerles sobre un ejercicio de motor DC compuesto acumulativo. El ejercicio me dice que tengo que calcular la velocidad y la eficiencia si tengo una R ajustable de 20.83 ohmios y una corriente de carga de 200 amperios. Los datos que me da el ejercicio es un voltaje de 250, una potencia de 100 caballos, que al pasarlo a vatios me daría 74.570, una R de armadura de 0.03 ohmios, una R serie de 0.02, una relación de vueltas en el lado Chun de 2700 vueltas y una relación de vueltas en el lado serie de 25 vueltas y una RF de 41,67 ohmios. El primer paso sería dibujar el diagrama eléctrico. El diagrama eléctrico lo podemos sacar con estos valores. Tendríamos el voltaje V1 tendríamos la resistencia ajustable, la RF y la LF. Seguidamente tenemos la rama del lado serie, que sería RS y LC, que sería la parte serie, y la resistencia de la armadura. Y acá tenemos la tensión del inducido. También cabe recalcar las corrientes que nos va a circular por este diagrama, que sería la corriente de carga, la corriente F y la corriente de armadura, y así nos quedaría el circuito, que sería el paso 1. Seguidamente, el paso 2 sería la solución de las ecuaciones, que la primera ecuación que tenemos es la corriente de campo, que la fórmula para la corriente de campo es V1 sobre la suma de las resistencias de armadura más la RF, que reemplazándolo sería 250 sobre 20.83 más la RF 41.67, sería igual sería 4 amperios. Sería nuestra corriente de campo. Como queremos hallar la tensión del inducido, tenemos que hallar también la corriente de armadura,
que la corriente de armadura se halla con la corriente de carga menos la corriente de campo, que sería 200 amperios menos 4, que sería igual a 196 amperios. Ya teniendo estas dos corrientes, podemos hallar la tensión del inducido, que la tensión del inducido sería B1 menos corriente de armadura por la RA más la R serie, que reemplazándolo sería 250 menos la IA 196 amperios, la RA 0.03 más la R serie 0.02. Ese valor nos daría 240.2 voltios. Entonces vamos a sacar aquí los resultados que llevamos hasta el momento. Corriente de campo 4 amperios, corriente de armadura 196 amperios, tensión del inducido 240.2 voltios. Esos serían los tres resultados que llevamos hasta el momento. Seguidamente, ya teniendo la tensión del inducido, podemos hallar la corriente efectiva, que esta corriente se halla para calcular una regla de 3 usando la curva de magnetización, y la corriente real que va a circular por el lado Chun, que la fórmula para la corriente efectiva, que no es la misma a la corriente de campo, sería corriente de campo más la relación de vueltas en el lado serie sobre la relación de vueltas en el lado Chun por la corriente de armadura menos la reacción a la armadura, que en este caso la reacción a la armadura sería 0, ya que en el ejercicio no nos dan ningún dato de reacción a la armadura. Reemplazando los valores sería 4 amperios más la relación de vueltas, 25 vueltas sobre 2700 vueltas por 196 amperios menos 0. Este valor nos daría 5.81 amperios, que sería la corriente efectiva. Ya teniendo la corriente efectiva, podemos pasar al paso 3. El paso 3 sería la curva de magnetización. Que la curva de magnetización nos dice que la corriente efectiva igual a 5.81 equivale a 265.14
a una RPM de 1200. Y en este ejercicio tenemos una tensión de inducido de 240,02. Entonces el ejercicio nos dice que tenemos que hallar los RPM. Ahí podemos hacer una regla de 3 y despejamos X, que X serían los RPM. Entonces sería 240.02 sobre 265.14 por 1200, que serían los RPM. El valor nos daría 1087.1 RPM, que este valor sería las revoluciones por minuto del motor teniendo una corriente de carga de 200 amperios. Igual a listo, ya teniendo los RPM, que es la velocidad del motor, ya tendríamos la primera respuesta. El cuarto paso y último paso sería el diagrama de potencias. Que la primera potencia sería la potencia de entrada. Que la potencia de entrada nos dice que es V1 por la IL, que sería la corriente de carga. Y el V1 serían 250 por 200. Y eso nos daría 50.000 vatios sería nuestra potencia de entrada. Seguidamente tenemos las pérdidas eléctricas, que las pérdidas eléctricas equivalen a la corriente de armadura al cuadrado sobre por la RA más la R serie, que sería nuestra rama del lado serie, más la IF al cuadrado por la RF más la R ajustable, que sería la parte del lado Chun, y eso es igual a 200 al cuadrado, que sería la corriente de armadura, por 0.03 más 0.02, que serían nuestras R's, más la corriente F, que sería 4 al cuadrado sobre RF, que sería 41.67, más la R ajustable sería 20.83. Ingresándolo en la calculadora nos daría 1.0
2920.8 vatios. ¿Qué serían nuestras pérdidas eléctricas? También tenemos las pérdidas rotativas, que para este ejercicio serían 0. Seguidamente, las pérdidas misceláneas, que estas pérdidas misceláneas equivalen al 1% de la potencia máxima del motor, que la potencia máxima sería 74.570 por el 0.01, que sería el porcentaje. Eso me daría 745,7 vatios, que sería el 1% de la potencia máxima. Después tenemos las potencia de salida, que la potencia de salida sería los 50.000 menos las pérdidas. Menos sería igual a 46.333,5 de pérdidas de salida. Entonces tenemos las pérdidas de salida. Ya teniendo las pérdidas de salida, las potencias de salida, podemos calcular la eficiencia, que la eficiencia sería potencia de salida sobre potencia de entrada, que sería igual a la potencia de salida 46.003,5 sobre la potencia de entrada, que sería 50.000. Eso es igual a, por 100. Eso nos daría 92.67%, que este sería la eficiencia que vamos a tener en el motor y la velocidad que vamos a tener en este mismo. Muchas gracias, profesor.